Muy buenas noches y bienvenidos a nuestro programa Hablemos de Ecología. Esta noche ya era deuda continuar con la entrevista a Leandro Sequeiro San Román. Les dije que Leandro es una persona que ha dedicado toda su vida al estudio y que ha logrado a nivel universitario lo máximo. Doctor en geología, catedrático de paleontología, y recordarles que tiene numerosos premios, numerosas distinciones y también decenas de libros, de artículos científicos y también, cómo no, se ha dedicado a la didáctica de las ciencias, a enseñar ciencias. Por lo tanto, como os dije, es una persona con una sabiduría tremenda que para mí es un enorme honor que vuelva a estar con nosotros con la segunda parte de nuestro programa. Y sin más, paso a hacerle las preguntas de esta segunda parte al programa de nuestro querido amigo Leandro Sequeiro San Román. Te pregunto ahora, Leandro, sobre hacia dónde debería proyectarse una acción planetaria para conseguir la paz en el mundo. Conseguir la paz mundial no es un problema fácil. Hace falta un cambio de mentalidad tan profundo en los ciudadanos que eso a muy corto plazo lo vemos como muy poco probable. Hace falta un cambio de paradigma mental, un cambio de actitudes fundamentales, movido sobre todo por incentivar desde dentro del corazón el sentido de la compasión, que dirían los budistas, o el sentido de la solidaridad, que diríamos desde otras perspectivas humanitarias. Hace falta cambiar al ser humano desde lo profundo, hacer un cambio de valores, de modo que los valores de la solidaridad, la compasión, el hacer por los demás sean los valores dominantes que nos den sentido a nuestra propia vida. Desgraciadamente, la sociedad y los medios de comunicación lo que incitan es a consumir, a acaparar el individualismo, y eso va justamente en línea contraria para conseguir la paz mundial. ¿Es suficiente la conciencia ecológica que se aporta en los colegios de primaria, secundaria, bachillerato y formación profesional? La verdad es que no es fácil responder a esta pregunta, es demasiado amplia. ¿Qué conciencia ecológica se adquieren los alumnos de primaria, secundaria y bachillerato? Dependerá de los centros y dependerá también del proyecto educativo de cada centro. Recuerdo que siendo yo profesor en SAFA de Úbeda, pues hicimos un proyecto en una escuela de verano para organizar todo el proyecto educativo del centro en función de la educación ambiental. Eso fue hace ya muchos años y tengo la impresión de que no se ha llevado a cabo suficientemente. Sería el ideal que un centro educativo proyectase todo su proyecto educativo en función de la conciencia ambiental o sensibilización ambiental, en el sentido más amplio de la palabra, y graduado según la capacidad de cada tipo de alumnos. Evidentemente, un alumno de primaria no puede tener la conciencia del desajuste ambiental de todo el planeta, sino que tendrá conciencia del desajuste ambiental a corto plazo en lo inmediato. Pero hay que secuenciar los conocimientos, los procedimientos, las competencias, de modo que a lo largo de todo el ciclo educativo se vaya poco a poco sensibilizando, adquiriendo la capacidad de sensibilización hacia los problemas ambientales. Pero eso es un trabajo muy lento que poco a poco se va haciendo y que cada centro tendrá que ir evaluando. ¿Qué habría que hacer entonces para sensibilizar al alumnado? ¿Qué es lo que habría que hacer para sensibilizar a los alumnos? En primer lugar, cada centro debería elaborar un proyecto educativo centrado en la educación ambiental, de modo que se fueran sensibilizando progresivamente los distintos ciclos educativos, desde los más pequeños hasta los más grandes. Esto significa elaborar estrategias de adquisición de competencias que se vayan secuenciándose según el nivel de maduración de los alumnos.
Esto es un trabajo arduo que compete a toda la comunidad educativa y no solamente a los profesores, sino también a los padres, educadores, familias y todo el gran grupo de personas involucradas en la tarea. ¿Se debería trabajar la concienciación ecológica en todo tipo de facultades universitarias? Esta cuestión es muy interesante, puesto que mi experiencia se ha desarrollado prácticamente en la universidad. Desde mi punto de vista, hay 5 puntos que creo que habría que insistir mucho en la sensibilización y en la concienciación ecológica a nivel universitario. Primera cuestión, asumir el paradigma de que en el mundo y la naturaleza todo tiene que ver con todo. Es decir, asumir el paradigma de las profundas interacciones entre todos los elementos de la realidad y que de esa interacción surgen novedades emergentes que no estaban previstas en lo anterior. La segunda cuestión es que hay que asumir lo que se llama ahora el paradigma de la complejidad. Según Edgar Morin y según otros autores, pues la realidad es siempre enormemente compleja y hay que mirarla de siempre y estudiarla desde este paradigma de la complejidad, en donde hay una cantidad enorme de elementos que están en interacción, lo cual significa un tratamiento de tipo interdisciplinar. No se trata de que la ecología sea una sola disciplina, sino que está en interacción con otras muchas disciplinas. En tercer lugar, hay que asumir a nivel universitario en que vivimos en un mundo desigual, un mundo en el que muy pocos lo tienen casi todo y la gran mayoría no tiene casi nada, la desigualdad, algo que hay que sensibilizarse para intentar, desde nuestra tarea profesional, paliar esta desigualdad. Cuarto elemento, ya globalmente, en la universidad hay que intentar que los estudiantes vayan adquiriendo su propio modelo de sociedad. Una sociedad como la actual, basada en el dinero, en el tener, en el poder, en la acumulación, el individualismo, no es una sociedad que sea válida para el futuro. Hace falta ir concienciando a la gente que construye una sociedad interaccionada y una sociedad en donde los seres humanos sean capaces de darse y darse a los demás. Y el quinto elemento, así que primero, todo tiene que ver con todo, la realidad es muy compleja, en tercer lugar la complejidad, la desigualdad, en tercer modo tenemos que tener un modelo de sociedad y en quinto lugar hay que ir asumiendo poco a poco la concepción y la convicción de que tenemos que reducir nuestro crecimiento, de modo que el decrecimiento a nivel social, económico y político sea la base para el futuro. El decrecimiento como solución a la igualdad entre todos los seres humanos. Sabemos que has sido muchos años educador ambiental. ¿Puedes describir tu experiencia? Me pides en esta cuestión que describa un poco mi propia experiencia en el mundo universitario en este tema de la educación ambiental. Bien, pues te diré que en los años 70-80 pues fui catedrático en la Universidad Civil de Paleontología y ahí me interesó mucho toda la cuestión de la paleoecología, la evolución de los sistemas ecológicos en el pasado geológico desde el origen de la vida hasta la actualidad. Por circunstancias, a partir de los años 80 y tanto, 86, 87, empecé a trabajar en la Escuela de Magisterio de Úbeda y ahí me preocupó mucho toda la cuestión de la educación ambiental, de modo que organizamos un seminario, un curso de verano, se publicó incluso un libro en el Centro de Profesores sobre la educación ambiental, tanto a nivel de los estudiantes de la Escuela de Magisterio como de la formación del profesorado, que es un tema que me ha interesado mucho y coincidió con el auge de la educación ambiental desde la Junta de Andalucía. Desde ahí, poco a poco, me fui integrando en la formación del profesorado, de modo que ya en los años 90 dediqué muchos días y mucho tiempo a la formación del profesorado en distintos centros de Andalucía en formación de educación ambiental, insistiendo sobre todo en que la educación ambiental
es insustituible e inseparable de educar para la ciudadanía, educar para una sociedad justa, igualitaria y una ambientalizada para todos. Esta es mi experiencia que creo yo puede servir para algunos de vosotros. ¿Cómo debería ser la formación para una educación ambiental destinada al profesorado? No es fácil describir cómo debería ser una formación para el profesorado de educación ambiental, porque es un tema muy extenso y sobre el cual hay muchas cosas escritas. Solamente diré que debe tener una mentalidad muy abierta y muy interdisciplinar. Cualquiera no sirve para ser un profesor de educación ambiental. Hace falta tener unas destrezas, unas capacidades, unos conocimientos y unas competencias que no son fáciles de adquirir. No hace falta ser una persona que tenga una mentalidad científica, pero sí una persona que tenga mentalidad humanística y sensible a los grandes problemas del mundo. No es la transmisión puramente una transmisión de una información, sino es la construcción de unos valores en los alumnos sobre este tema. En primer lugar, ese profesor debe estar inserto en un proyecto educativo global que contemple las cuestiones ambientales. En segundo lugar, debe saber cuál es la disposición del grupo de alumnos que tiene, de modo que se adapte a las ideas y a las estructuras mentales de los alumnos, y también tenga capacidad para elaborar unas estrategias educativas que sean sensibles y que sean aptas para esa edad que tiene entre manos. Esta es una tarea muy compleja y que necesita mucha vocación para ello. En Andalucía, ¿cuáles son los principales problemas ambientales en tu opinión? Andalucía es una región básicamente árida y en donde los climas son muy extremos y donde los problemas ambientales son también muy importantes porque inciden sobre la pobreza de gran parte de la población. Andalucía es muy extensa, muy diversa, y es necesario que el profesor, de acuerdo con la localidad donde esté, sepa adaptar sus actividades a la mentalidad y a los problemas locales de los alumnos. Pero hay dos cuestiones que son muy básicas en nuestra región. En primer lugar, es la sequía y en segundo lugar, es la desertización y la desertificación. La sequía provoca que la agricultura sea escasa, provoca también grandes problemas de suministro de agua en las ciudades y grandes problemas también de desigualdad y de pobreza. Y por otra parte, hay una cuestión que es la cuestión de la desertización y de la desertificación. La desertización es aquella sequía producida por la falta de agua, mientras que la desertificación es aquella sequía producida por la incidencia de una mala gestión del medio natural. Hoy se habla de desertización y desertificación. ¿Cuál es la diferencia? Precisamos un poco más sobre los términos desertización y desertificación. La desertización es la pérdida de la capa fértil de la tierra debido a la falta de lluvia de modo natural. Mientras que la desertificación no es otra cosa que la pérdida de la capa fértil de la tierra debido a una mala gestión de la agricultura y una mala gestión humana del terreno. Por tanto, una cosa es la desertización, que es de tipo natural, y otra es la desertificación, que es provocada por una mala gestión del ser humano. La zona olivarera de Córdoba y Jaén es la que más se desertifica. ¿Por qué? Para los seguidores de este programa en la zona de Baena, igual que en Jaén, Córdoba, pues el olivar es muy importante. Sin embargo, el cultivo del olivar es peligroso si el cultivo del olivar se realiza en la ladera de las montañas, porque la lluvia puede provocar el que
la escorrentía se lleve la tierra fértil, y esto está produciendo que Jaén sea en España ahora mismo la zona que se está desertificando más rápidamente. Una mala gestión del terreno por una mala gestión de la escorrentía y sobre todo del cultivo de olivar está provocando esta desertificación tan peligrosa y que a la larga va a acabar con las tierras del amor. ¿Cómo debería aprovecharse el agua que es tan escasa para mejorar la agricultura? La gestión del agua es muy compleja en toda Andalucía y especialmente en nuestra región de Jaén, Córdoba y toda la zona olivarera. Hay poca agua, muchas necesidades y es necesario no solamente que el ciudadano sepa ahorrar el agua, sino también, y lo más importante, que las canalizaciones estén en condiciones de modo que podamos ahorrar la mayor cantidad posible de agua. El ser conscientes de que el agua es un bien escaso y que debe ser compartido es un valor importante que debemos transmitir y construir en la mente de nuestros alumnos y construir también en todos los ciudadanos. Muchas toneladas de plásticos, muchos invernaderos pasan al mar. ¿Es esto bueno? Aunque en nuestra zona no tenemos mar, en la zona de Baena, ni en la zona de Jaén o de Córdoba no hay mar, pero debemos ser conscientes de que arrojar los plásticos es peligroso porque van al mar y ese plástico se fragmenta en trocitos muy pequeños que se comen los peces y esto provoca un problema ambiental tremendo en las zonas marítimas. Por tanto, y eso para los compañeros o los vecinos, que las familias que vayan en verano a la playa, mucho cuidado de no tirar plásticos al mar, puesto que eso repercutirá a la larga en la calidad de vida humana y también en el deterioro ambiental. Hay que ser muy sensibles de cómo usamos nuestros recursos y nuestros residuos, de modo que no seamos personas que provoquemos cambios drásticos en todos los ecosistemas. ¿Tiene esto que hemos hablado acerca de los plásticos un impacto en la naturaleza? Hemos hablado de los distintos problemas que tienen la desertización y la desertificación y también de la contaminación de los mares con los plásticos. Pero hay un aspecto que creo que podíamos también nosotros solucionar y es el siguiente. Cuando en nuestra zona llueve, el agua hace que la tierra se vaya corriendo hacia los arroyos y definitivamente vaya a parar a los ríos y de ahí al río Guadalquivir. Esto hace que como los campos se abonan, los abonos pasan al agua de los ríos y el agua de los ríos entonces se satura de contaminantes, puesto que los abonos, que son muy buenos para la agricultura, son muy malos para el agua, de modo que allí las bacterias hacen que crezca una serie de elementos que son muy perjudiciales para la vida en los ríos. En la ecología todo tiene que ver con todo y cualquier impacto que hacemos sobre la naturaleza a lo largo repercute sobre el deterioro ambiental y necesariamente sobre la calidad de vida de la sociedad. Dijo el secretario general de la ONU que el hambre es el principal problema ecológico del planeta. En tu opinión, ¿cuál es el problema o problemas medioambientales más acuciantes en la actualidad? Realmente la frase del secretario general de la ONU, Boutros Ghali, sobre que el hambre es el problema más importante del medio ambiente, puede sonar sorprendente para algunos, pero es verdad. Precisamente hoy uno de los grandes problemas de nuestra sociedad es la cantidad y millones de personas que son las víctimas del deterioro ambiental. Son las víctimas de un problema que ellos no han creado, pues suelen ser los países que no contaminan y que son los que sufren los efectos de aquel deterioro que los países ricos han producido con la contaminación. China es el país más contaminante del mundo y esto provoca que en África, que no contamina, sufran las consecuencias. Por tanto, hemos de ser muy conscientes de que el cambio ambiental
el impacto sobre el equilibrio ambiental hace que la pobreza, la migración y el deterioro de la calidad de vida sea cada vez más grande, y es algo que hay que sensibilizar a todos los ciudadanos sobre ello. Leonardo Boff habla del grito de la tierra y el grito de los pobres. ¿Qué relación encuentras entre la ecología y el empobrecimiento de millones de seres humanos? Uno de los libros más impresionantes que he leído en estos últimos años y que recomiendo su lectura a todos vosotros es uno cuyo autor es un teólogo brasileño que se llama Leonardo Boff. Leonardo Boff ha escrito mucho sobre ecología y la relación del ser humano con la naturaleza, y tiene un libro muy vibrante que se llama Grito de la Tierra, Grito de los Pobres. Grito de la Tierra, Grito de los Pobres. Padre, el grito de la tierra que pide cuidado es igual al grito de los pobres que también piden cuidado. El cuidado de la naturaleza no se puede separar del cuidado hacia el ser humano, y sobre todo aquellos seres humanos que, debido muchas veces a los cambios climáticos, están en situación tremenda de marginación y de pobreza y condenados a una vida muy dura y muy triste. Por tanto, creo que al final de esta entrevista es interesante todo esto tenerlo en cuenta. Las migraciones humanas, 400 millones de seres humanos para 2030. ¿Se puede esto solucionar? Leonardo Boff, en el libro que decía Grito de la Tierra, Grito de los Pobres, insiste mucho en el problema importantísimo de que la pobreza y el cambio climático está provocando la urgente migración de muchísimos seres humanos que huyen de la devastación de sus tierras, porque se están desertizando debido al cambio climático. Esto da lugar a que posiblemente dentro de unos años 400 millones de seres humanos tengan que dejar su tierra, su familia, su país, su cultura, para intentar buscar trabajo y pan en otro sitio, debido básicamente a que el cambio climático que otros han producido le hacen tener que abandonar lo suyo. Es algo que debe hacernos pensar a todos. ¿Es suficiente, en tu opinión, Leandro, la legislación medioambiental europea? Intentar paliar las consecuencias nefastas del cambio climático inducido por el ser humano implica que los países intentan paliar esa situación con legislación. Me pregunta si la legislación europea es suficiente. Desde mi punto de vista, no es suficiente, y me parece que no va a ser suficiente en muchos años. ¿Por qué? Porque la Unión Europea está gobernada básicamente por personas de mentalidad liberal que defienden el modelo capitalista como el modelo mejor para vivir bien, sobre todo los países ricos, y eso no lo van a cambiar. El cambio de modelos de sociedad no es una cosa que esté en la agenda de la Unión Europea, y por tanto la legislación ecológica de Europa siempre será conservadora, y esa legislación europea de medio ambiente es la que se impone en todos los países, entre ellos en España. Por eso la expresión que usan mucho, desarrollo sostenible, desde mi punto de vista es insuficiente, y además es imposible de llevar a cabo, como he mostrado en algunos trabajos que he escrito. Quiere acabar Europa con lo que es la agricultura. ¿La agricultura se acabaría en Europa relegándola a África? En España, muchos agricultores y muchas asociaciones de agricultores están alarmadas, porque parece que Europa no favorece la agricultura. Parece que Europa quiere abandonar la agricultura. Incluso en algunos ambientes se dice que Europa, la Unión Europea, lo que quiere es que la agricultura se produzca en África, y que allí es donde sea el huerto de todo el mundo, o de toda Europa al menos. Sin embargo, no es tanto así. Evidentemente, la Unión Europea no favorece tanto la agricultura, y aunque hay legislación, pero desgraciadamente no favorece mucho a los agricultores españoles, y por tanto hoy tenemos un gran problema. La agricultura muchas veces es algo que incide sobre el deterioro ambiental, y por eso tal vez la Unión Europea quiere echarla fuera de sus fronteras y reducirla a que se
se haga en África, que fuera de mi casa es donde se haga el daño ambiental. ¿Es suficiente la legislación medioambiental en España? ¿Debería ampliarse? Es un problema difícil. La legislación ambiental española está evidentemente determinada y condicionada por la legislación europea a la cual está subordinada. Europa significa que los países tienen que ceder parte de su soberanía a la Unión Europea y eso es un problema que tenemos todos ahí. Por tanto, la legislación europea y española deben armonizarse, pero la española no puede pasarse de unos ciertos límites, puesto que ya Europa impone unos ciertos límites a todo el cambio climático y a toda la legislación que pueden hacer los países miembros. Por tanto, podemos decir que es muy difícil cambiar la legislación española porque necesariamente está condicionada y subordinada a Europa. Saliéndonos ya un poco, pero en el mismo entorno, digamos, de las preguntas más científicas anteriores relacionadas con la ecología, quería preguntarte ahora, Leandro, dos últimas preguntas para terminar ya nuestra entrevista, que serían las siguientes. ¿Qué consejos darías a los padres que nos ven y nos escuchan desde sus casas para construir conciencia ecológica en sus hijos? Me pregunta Javier qué consejos daría yo a los padres para que en casa recomienden a sus hijos. Muchas veces el mejor consejo es que los padres oigan a sus hijos, porque por lo general los niños, sobre todo los más pequeños, son los que hoy están más sensibilizados sobre el cambio climático. Yo recuerdo a algunos de mis sobrinos cuando eran pequeños que reprendían a sus padres por el mal uso del papel o por dejar las luces encendidas o por esos pequeños detalles que configuran nuestra pequeña incidencia sobre el cambio climático y sobre la conservación del medio ambiente. Por tanto, lo mejor es que los padres ellos mismos se formen, que acudan a cursos que hay sobre educación ambiental, cursos sobre sensibilización ambiental, que lean cosas, porque hace falta que los padres estén formados para que puedan formar a sus hijos. ¿Algún mensaje en aras a construir conciencia ecológica que desees exponer a nuestros telespectadores? ¿Qué consejos podía yo dar a los espectadores de este programa? Evidentemente se pueden dar muchos consejos, y aunque no sea yo quien para decir nada a nadie, pero para sintetizar un poco, yo les diría 5 consejos diferentes. Primer consejo, yo invitaría a todos los oyentes a informarse de lo que pasa. Informarse de los grandes problemas ambientales que existen en nuestro planeta, informarse de las incidencias que esos cambios climáticos tienen sobre la población humana y sobre todo sobre los más vulnerables y los más pobres, informarse de qué nosotros como ciudadanos podemos hacer para hacer y construir un planeta mucho más saludable para todos. En segundo lugar, yo incidiría no solamente en informarse, sino en formarse. Formarse significa intentar cambiar los esquemas que tenemos en nuestra mente, de modo que seamos ciudadanos, que sepamos ser capaces de entender que todo tiene que ver con todo, que lo grande tiene que ver con lo pequeño, y algo que los ecologistas repiten mucho: actuar localmente, pero pensar globalmente. Es necesario, si hacemos pequeñas acciones, ahorro de agua, reciclaje de papel, reciclaje de basura, eso tenerlo en cuenta dentro de un contexto mucho más global, porque no es la pequeña cosa, sino que eso tiene que ver con todo el mundo en general. Y la tercera cuestión que yo les querría recomendar es que hay que movilizarse. No solamente informarse y formarse, sino también actuar. Hace falta tener contacto con otros ciudadanos para que la sociedad civil actúe y esté presente en nuestra sociedad, y que no sean solo los políticos los que tienen vara para hacer y deshacer. Cuarta cuestión: hace falta actuar con otros. Hace falta estar presentes en la sociedad, siendo conscientes de que entre todos tenemos que ir logrando cosas. Y el último consejo, quinto, yo les hablaría de esperanza. Hace falta movilizarse interiormente para la esperanza.
Yo sé que hay mucha gente que hoy está muy quemada, muy deprimida, muy a la vuelta de la esquina de que todo es una corrupción, pero no es así. Evidentemente existe corrupción, existen desajustes, existen maldades, pero muchísima gente buena está intentando hacer una sociedad mejor y diferente, con un modelo de sociedad que mejore la calidad de vida de todos los ciudadanos. Y creo que este mensaje esperanzador puede cerrar ya esta charla que hemos tenido en este día. Un abrazo para todos. Con esta última respuesta de Leandro Sequeiro San Román, de nuestro querido amigo Leandro, acabamos ya las preguntas que han constituido esta entrevista larga, que hemos tenido que dividir en dos partes, a Leandro Sequeiro. A Leandro, agradecerle enormemente la gentileza que ha tenido, que desde el primer día que le propuse hacer este programa, no tuve ningún problema, todos fueron facilidades. Ustedes han podido observar la calidad y la claridad de sus respuestas y la invitación que hace a la reflexión en todas y cada una de ellas. Muy especialmente sensibilizado con la ciencia y sensibilizado con los pobres. De modo que, muchísimas gracias, Leandro. De corazón te agradezco tu intervención, y a todas las personas que nos ven y nos escuchan, que tengan una buena noche y nos vemos muy pronto.